paso al licenciado Alfonso Navarrete con la temática, que también le queremos agradecer por ser parte de este entorno. Muy buenos días, espero que me escuchen. Gusto saludarles y felicitar a los psicólogos y psicólogas de El Salvador, los que están conectados en este evento, y a los estudiantes de psicología también, pues, que es su día. Vamos a tocar el tema muy importante, muy actual, sin embargo, es un tema nuevo, es un tema del cual estamos todavía aprendiendo y estamos haciendo muchos descubrimientos. Por ende, lo que les voy a comentar es un poco de una recopilación de diferentes autores, expertos, filósofos, economistas y educadores que han compartido sus ideas a través de las redes y vamos a tratar de verlo desde el punto de vista como profesionales de la salud, ¿verdad? Entonces voy a compartir pantalla, solo me confirman por favor. Voy a hacer una presentación de guía, una diapositiva que nos va a llevar un poco a través de esta charla. Si alguien activa el micrófono y me confirma que ya están viendo la portada. Sí, licenciado, se logra ver. Ok, muchísimas gracias. Bueno, eh, quiero comentarles primero el tema de la nueva normalidad. Es algo nuevo, por eso dice nueva normalidad. Pero antes vamos a discutir qué es la normalidad entonces. O sea, si es una nueva normalidad, quiere decir que ya teníamos una normalidad, que ahora se ha vuelto una vieja normalidad o una antigua normalidad. Voy a tratar brevemente cada una de las áreas. Hay mucha información. He tratado de extraer solo los puntos más importantes de esta temática. Como les digo, es algo en construcción, ¿verdad? Como dicen los noticieros, perdón, es una noticia en desarrollo, ¿verdad? Entonces esto es una temática en desarrollo. Hay mucha información. Eh, las diferentes teorías psicológicas, desde la sociología, la antropología, la psicología, están poniendo sus ojos en el experimento más grande que pudo haber vivido la humanidad actual, ¿verdad? Contemporánea, que es el comportamiento del ser humano frente a una amenaza mundial y que ha cobrado ya millones de vidas, ¿verdad? Entonces, vamos a tocar los temas de la sociedad, la educación y el trabajo desde el enfoque de la nueva normalidad. Rápidamente, ¿qué es lo normal entonces? ¿Sí? ¿A qué le llamamos normal? Eh, lo normal es lo usual, lo habitual, lo que hacemos todos los días, ¿sí? Lo que se hace, lo que no se hace fuera de la norma. En sociología, lo normal es un objeto de estudio bajo el concepto de normal social. Y la norma social es aquello que se establece como común, lo socialmente aceptado y permitido, que está intrínsecamente vinculado con los conceptos de desviación social. Entonces, lo socialmente rechazado se considera una desviación, por ende, se considera anormal, ¿sí? En contra de la normalidad. Cuando hablamos de la nueva normalidad, siempre habrá que contextualizar para quiénes funciona esa nueva norma, para qué esquemas y con qué realidad previa al COVID-19 existía esta normalidad y podemos incluirla en la nueva normalidad. Entonces, con este un poco contexto de qué es lo normal y qué es lo anormal, dentro del punto de vista psicológico hay un concepto que se llama normalidad, anormales funcionales, ¿verdad? La normalidad de alguna manera estandarizada por quién, por baremos, por normas sociales, por comportamientos. Entonces es un tema bastante discutido y no vamos a llegar a una conclusión ni a una satisfacción universal. Ya la normalidad depende de cada persona, de cada individuo y en qué contexto se desarrolla. Solo les dejo un previo, ¿sí? Ya lo voy a ampliar más en el tema de educación, pero
la educación virtual para muchos es normal o es la nueva normalidad, pero para otros es discriminación. O sea, no tienen un acceso a un smartphone, no tienen teléfono o una computadora, no tienen una conexión a internet, por ende se quedan fuera de esta nueva normalidad y se vuelven discriminados y no pueden tener acceso a la educación. Solo agrego esto, ¿verdad? Y lo dejo para que más adelante lo vayamos desarrollando. Hay 5 nuevas normalidades, ¿verdad? Eh, estas 5 normalidades pues vienen en la convivencia social. ¿Qué es lo que ha cambiado dentro de esta nueva normalidad? Bueno, reubicación y diseño de viviendas, ¿verdad? La educación virtual, el entretenimiento, los cambios en el tejido social, ¿sí? Ahora hablan de clúster, de grupos que conviven o que tienen en común una interacción social y este grupo se puede mover de un lugar a otro. Este grupo puede ir a un restaurante, puede ir a un parque, puede ir a un teatro, pero no puede convivir con otro clúster. Entonces, esos son nuevos términos que se van a volver normales, ¿sí? O se van a volver comunes dentro de nuestro lenguaje. Luego, la salud consciente, ¿sí? Hemos retomado de alguna manera la buena alimentación, la importancia de la actividad física, la importancia de la medicina para prevenir el contagio de este virus que apenas mide de 10 a 100 nanómetros, ¿verdad? O sea, es algo, pero pequeñísimo, o sea, es apenas en un microscopio normal no se puede ver, únicamente se ve una estructura a través de un microscopio electrónico, que no es a través de un lente, sino que es otra tecnología. Entonces, la reflexión es algo tan pequeño, ha detenido el mundo por unos meses, nos ha modificado el comportamiento y nos ha hecho cuestionarnos la vulnerabilidad del ser humano. Somos mortales, ¿verdad? Somos indefensos ante esta pequeña amenaza que se ha vuelto mortal y a nivel mundial. Luego tenemos las nuevas formas de trabajo, tenemos el trabajo remoto, las nuevas maneras de innovar y colaborar. Aquí hablamos del home office, hablamos del teletrabajo, nuevas oportunidades de negocios, las ventas en línea, las ventas a domicilio, en fin, servicios a través de plataformas virtuales. eh, Todo ha revolucionado. Y lo interesante es que nosotros ya teníamos las herramientas virtuales, ya teníamos los smartphones, ya teníamos la educación a distancia. Sin embargo, no habíamos tenido la necesidad o el impulso de migrar de una manera drástica, como fue que en 1 o 2 semanas, pues en algunos casos, se cambió el aula hacia una pantalla, se cambió la oficina hacia una pantalla, ¿verdad? Y se cambiaron los cumpleaños y las bodas a ser transmitidas de manera virtual. También la movilidad se ha redefinido, ¿verdad? El rediseño de transportes. Hoy en teoría el transporte público pues está limitado. Las medidas higiénicas, el alcohol gel, el uso de la mascarilla, lentes, en fin, ¿verdad? Ya no va a ser como era antes y no vamos a regresar a lo que era antes. Por si alguien estaba como que cuando pase todo eso va a regresar a la normalidad. No vamos a regresar a lo que teníamos antes de la pandemia. Es más, tenemos que cambiar y tener una conciencia flexible de aceptar esta nueva normalidad, ¿ya? El consumo responsable, la conciencia social, la conciencia ambiental, la conciencia sanitaria y los cambios de hábito. Esto es muy importante porque esto va a generar que nosotros podamos tener una salud y podamos desarrollarnos de alguna manera eficientemente tanto en el estudio, en el trabajo y en la sociedad. Nos hemos dado cuenta que han habido cambios en el medio ambiente, ¿sí? La capa de ozono se ha reducido,
ciertas especies de animales han aparecido de la nada y que se creían que estaban extintas. En fin, una cantidad de fenómenos que se dieron con solo apagar todo, quedarnos en casa, ¿verdad? Tratando de vencer y de que de este virus no nos ataque. Entonces, estos 5 elementos son bien importantes. Yo solo voy a tocar 3, ¿verdad? Que son los que voy a detallar a continuación. Primero, la sociedad, ¿sí? El filósofo Joseph Ramoneda comenta lo siguiente: tengo la sensación de que estamos descubriendo cosas muy obvias, como la de la vulnerabilidad del ser humano. Si nos ponemos a pensar, la nueva normalidad nos deja expuestos a muchas afectaciones. Interesante que el virus se combate con agua y con jabón, ¿sí? No necesitamos un medicamento tan especial, tan fuerte como para librarnos del virus. Sin embargo, una vez el virus entra a nuestro organismo, complica las funciones de los pulmones y los deja propensos para recibir una neumonía, y ahí es donde el resultado es fatal. Entonces, eso nos hace repensar, ¿sí? Somos seres humanos, somos mortales, creo que, no sé, pero en mi caso, pues sí he tenido personas, amigos, colegas, compañeros de trabajo y familiares que han fallecido por el COVID. Estoy también de alguna manera enterándome de muchas personas que están perdiendo a sus hijos, a sus esposos, a sus esposas, a sus padres por el COVID. Entonces es un impacto emocional grande que nos va a dejar marcada toda esta generación con ansiedad, depresiones, paranoias, que de alguna manera van a desencadenar algún tipo de trastornos conductuales más adelante, ¿sí? De hecho, ya se observa de alguna manera una necesidad y una urgente solicitud de pacientes en la consulta psicológica por ansiedad y depresión. No digamos el incremento de suicidios a nivel mundial. Una mutación de la condición humana. Dentro de la sociedad estamos cambiando. Ya no somos los mismos. Ya los patrones de comportamiento del ser humano se están modificando. En el trabajo, en la sociedad, en la convivencia. No sé si han escuchado las noticias, pero entre ayer y estos días en Europa, sobre todo en España y en Italia, donde la pandemia pegó muy fuerte, han vuelto a la cuarentena, ¿sí? Porque han habido una alza de contagios. De hecho, en Canadá han habido muchos contagios y están con alerta roja y han vuelto a la cuarentena, ¿sí? Esperamos que en El Salvador no sea así, y esperamos que nos sigamos cuidando y que las cifras de contagios sigan a la baja. Sin embargo, es una realidad. El virus no se ha ido. El virus se va a quedar con nosotros por mucho tiempo. Vacunas todavía no hay opciones de vacuna, ¿verdad? Una vacuna que realmente responda. El único sistema que es el que puede defendernos es nuestro propio sistema inmunológico. Es el único sistema capaz de crear sistema que nos pueda proteger de este virus. Por ahí dicen que el virus ha mutado con otras 2 o 3 cepas que tienen diferentes características. Entonces, toda la parte de la sociedad, ¿verdad?, está cambiando, y esa es la nueva normalidad, ¿sí? Nuevos comportamientos. De hecho, el uso de la mascarilla se ha vuelto como, voy a poner la comparación, como la ropa interior, ¿sí? Que no podemos salir a ningún lado si no tenemos ropa interior y nos protegemos, ¿ya? Entonces el alcohol gel se ha vuelto un accesorio, como antes eran las llaves, la cartera, el celular, ahora es el alcohol gel, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a tener por mucho tiempo, ¿ya? ¿Cuántos años? No lo sabemos. Estaba escuchando científicos alemanes que ellos de preliminar sostenían 2 años. Ya casi estamos, ya en enero vamos a llegar al primer año de la pandemia, ¿verdad? 2 años, pero eso puede alargarse a más. Entonces, ¿qué nos toca
como seres humanos, ser flexibles y adoptar esta nueva normalidad de manera saludable, ¿sí? Igual, Ramoneda hacía la siguiente reflexión. El transhumanismo nos ha hecho creer que tenemos una capacidad que no tenemos, ¿sí? No somos invencibles, no somos inmortales y no tenemos la respuesta para todos los problemas, ¿sí? Ese transhumanismo es, nos habíamos convertido en casi, algunos pensaban que el ser humano era capaz de controlar la vida y casi se le daba propiedades de dioses, ¿verdad? De creadores y destructores. Sin embargo, hemos regresado y nos hemos dado cuenta que somos humanos. O sea, ese transhumanismo es regresar a nuestro origen de la naturaleza humana, frágil y con mucho desconocimiento aún en varias áreas, ¿verdad? Entonces, eso nos ha hecho a repensar realmente quiénes somos, ¿sí? Regresar a darle la importancia a la familia, a las relaciones sociales. Ahora sacaban por ahí algunos memes donde aparecía el tráfico aquí para los chorros, ¿verdad? Entonces decían, ¿cómo extraño el tráfico de los chorros, ¿verdad? Cuando esta calle pues no transitaba nadie por la cuarentena. No supimos valorar lo que teníamos, ¿verdad? Ahora lo extrañamos y queremos regresar a la normalidad. Sin embargo, ya la perdimos, ¿verdad? Ya no vamos a regresar por lo menos en un 100%, no vamos a regresar a lo que para nosotros era una sociedad normal. Ahora nos estamos adaptando a una nueva normalidad, a una nueva sociedad con cambios significativos en las relaciones sociales. Lo del distanciamiento físico, pues es algo, no es correcto decir distanciamiento social, lo correcto es decir distanciamiento físico, como decir sanitización, no es correcto decirlo, es desinfección y así otros términos que han surgido. Sin embargo, hasta en eso, ¿verdad? Estamos innovando. Algo positivo, no todo es negativo, no todo es fatalista, ¿ya? La sociedad también ha generado oportunidades de cambio en un estilo de vida más saludable. Hay personas que están cosechando sus propios alimentos en sus huertos caseros. Hay personas que están estudiando lo que siempre quisieron estudiar a través de en línea. Les pongo un ejemplo. A mí me fascina la cocina y estoy sacando un curso de chef. Y he aprendido que hay diferentes cuchillos, diferentes platos y diferentes ollas para cada alimento. Cosa que no lo hubiera estudiado antes si no hubiera estado la pandemia. Sin embargo, lo dejaba como para después, para después, para después. Se dio la oportunidad. Y así, muchísimas personas, ¿verdad? En YouTube se incrementó en quiero ver, 3 millones de consultas, creo, a una receta de cómo hacer pan en casa. ¿Sí? Entonces, estamos cambiando completamente nuestros estilos de vida saludables. Estamos comiendo de alguna manera, estamos más interesados en comer alimentos saludables. Las recetas keto han aumentado increíblemente. El consumo de cítricos, limón, naranja, mandarina, para aumentar el sistema inmunológico. Todo esto es parte de la nueva normalidad. Ahora vamos a ser más sanos y más responsables en el tema de cuidarnos. La responsabilidad de cuidar a los demás. La pandemia nos deja desnudos ante la realidad que hay una desigualdad entre los seres humanos, ¿verdad? La imagen muestra, ¿verdad? La mayoría con mascarilla, el señor que va ahí va sin mascarilla, ¿sí? O sea, creo que el punto es, cada uno de nosotros debemos de ser responsables de cuidar a los demás. Yo voy a usar mascarilla para no contagiar a los demás, no para que los demás no me contagien. Y si esta nueva responsabilidad, que es más solidaria, otras personas van a cuidar de mí, usando la mascarilla, cuidándose, protegiéndose. Entonces, básicamente la sociedad completa ha dado un giro y ahora ya como que las posesiones físicas, materiales, económicas, como que ya no son tan importantes. Ahora es la salud, la familia y de alguna manera sobrevivir ante esta situación. El reconocimiento de la necesidad de la salud mental es un punto importante dentro de la nueva normalidad. Por ejemplo, ya les mencionaba el distanciamiento físico. Ahora extrañamos lo que teníamos como normal y se vuelve anormal. Abrazar, comer juntos, celebrar en familia y amigos
ahora es anormal y atenta contra la vida de todos. Hay casos de ansiedad y depresión. En China se han notificado tasas elevadas del 50% de ansiedad, 45% de insomnio y un 35%, depresión 50%, una ansiedad de 45% y el insomnio un 34% en personas sanitarias. Y en Canadá el 47% de los profesionales de la salud han referido que necesitan apoyo psicológico. Estos son datos de mayo del 2020 de la OMS. También se han experimentado trastornos del sueño, ¿verdad? Los horarios de sueño se han distorsionado incrementando la actividad nocturna y modificando los horarios de descanso de 2 a 3 horas más tarde, lo que habitualmente antes de la pandemia. Antes, la hora normal de cualquier persona para dormir entre las 9 y las 11 de la noche. Hoy el promedio se está acostando entre las 11 y la 1 de la mañana. Por ende, se levantan más tarde y la jornada laboral también comienza a las 9 de la mañana. De 9 a 6 de la tarde, de 9 a 5. Entonces, ya tenemos más de 6 meses con ese horario y de alguna manera cuando en teoría, ¿verdad?, podamos regresar a la nueva normalidad de manera presencial, que ya muchos lo están haciendo en la parte laboral, pero no al 100%, este golpe de regresar a ese horario va a generar también algún tipo de cambio conductual, ¿verdad? Entonces, como ven, no es solo la nueva normalidad así de la tecnología, sino que también en hábitos y costumbres que teníamos antes. Bien, con eso termino la parte de la sociedad. Voy ahora rápidamente, porque tenemos el tiempo así justo, la educación, que es un tema del que se ha hablado mucho. Sin embargo, ya existía la educación remota y la educación virtual. Lo que sucede es que había muchas críticas, no habían recursos y había una cierta resistencia a recibir una clase a través de una pantalla. Y sobre todo, había también una resistencia de parte de los docentes a usar la tecnología, porque hay una gran generación, hay una franja muy grande de docentes que no son nativos digitales, ¿verdad? Hay otra franja que son migrantes digitales y hay una pequeña franja de docentes que son nativos digitales. Y para ellos pues era súper fácil. Sin embargo, a los que somos migrantes digitales y a los que no son nativos digitales, ha sido un reto, ¿verdad? Más para los que nunca habían tocado una computadora y seguían al papel y lápiz. ¿Qué es el e-learning? Bueno, es un tema bastante interesante. La doctora Dalila Cortés Rivera hizo una investigación en relación a esto en México y nos comparte esta información. El sistema educativo encontró en los medios digitales una alternativa que se planteó desde que inició el aislamiento social. Sin embargo, esto supone un reto si se considera la gran desigualdad en el acceso al Internet y a las herramientas digitales que se pueden constatar en la comunidad educativa. Es lo que yo les mencionaba al inicio de la conferencia, ¿sí? Si bien es cierto, todos decimos sí, que las clases virtuales y que hagamos esto y que los videos y todo, hay una gran porción de la población que no tienen acceso a estos recursos. Y algunas entidades de El Salvador han optado por imprimir en papel guías y llegan las personas aún exponiéndose a riesgos, han ido a traer estas guías y las han ido a dejar para que los docentes puedan calificarlas, generando alto riesgo de contagios, ¿verdad? Yo sé de personas que han estado trabajando de manera presencial en centros escolares y por este intercambio de guías, ¿sí? Y este intercambio de llegan las personas, cuando llegan los padres de familia, no todos llevan como estas medidas higiénicas y se han contagiado con el virus. Entonces, interesante la pregunta. Podría ser que una porción de estudiantes que tengan recursos, que tengan acceso a internet, a una computadora o a un celular, digan qué fácil se ha vuelto el e-learning. Y definitivamente hay personas, fíjense que curioso, ha habido un incremento de personas que están estudiando porque las universidades han abierto la modalidad virtual. Cuando la educación era de manera presencial, no tenían acceso. ¿Por qué? Porque trasladarse hacia una universidad de San Salvador, desde La Unión, Chalatenango a Huachapán,
se volvía un poco insostenible económicamente. Entonces, ahora con la virtualidad, hay personas que están desde Cabañas, Morazán, La Unión, estudiando en Universidad de San Salvador. Entonces, por ese lado es un aspecto positivo, sin embargo, no es algo que todos puedan tener acceso. La educación remota, educación virtual o educación semipresencial. Ya habrán escuchado ustedes esos tres términos. Sin embargo, los podemos reducir en la educación bimodal, ¿sí? Que es la educación presencial y la educación virtual. La virtual y la remota tienen una cierta diferencia, ¿verdad? En la educación remota es simplemente poner una pizarra, grabar un video, subirlo, pero entonces ahí no hay usos de recursos tecnológicos. Sin embargo, cuando usted usa una pantalla electrónica, cuando usted usa un buscador, cuando usted mismo crea un video, pero usando tecnología, ya es una educación virtual. Esa es la diferencia entre estos dos. Ahora, la educación semipresencial es la que de alguna manera se va a recibir algunas instrucciones o alguna clase de manera presencial, considerando las normas de desinfección, y otra parte se tiene de manera virtual. Entonces, al inicio de esta pandemia, la nueva normalidad nos lanzó a la educación remota, porque si bien es cierto, ya teníamos algún tipo de conocimiento en educación virtual, no hubo tiempo de preparar y planificar material para hacerle frente a una pandemia que nos agarró, como digamos, desprevenidos, ¿verdad? Que si bien es cierto, desde noviembre, diciembre decían en China, lo veíamos todavía de una manera lejana, de una manera que no nos podía afectar. Sin embargo, ya en marzo, pues tuvimos los primeros casos y de ahí se dieron pues el cambio que tuvimos en El Salvador, y todavía estamos así. Aunque ha habido una reapertura económica, el virus sigue, ¿verdad? Y los centros escolares se están preparando ahorita con diferentes protocolos para decidir si el 2021 regresamos a las aulas de manera semipresencial. Y eso sería la nueva normalidad. Ya se va a estandarizar de alguna manera la educación bimodal. En algún caso, los padres de familia tomarán la decisión de mandar a sus hijos al colegio o quedarse de manera virtual completa, o de enviar a sus hijos 1 o 2 veces por semana a los centros escolares. Cada institución educativa deberá de considerar todos esos protocolos. Yo ya me imagino comprar este termómetro digital, y los alumnos que vayan a entrar a mi clase les voy a tomar la temperatura para protegerlos a todos, ¿verdad? Puede ser parte de la educación de la nueva normalidad. O cada uno de ustedes, aparte del celular, va a andar su termómetro, va a andar su alcohol gel, su mascarilla. Hoy pues hasta ha salido la creatividad de mascarillas personalizadas, en fin, ¿verdad? Mascarillas acorde a la vestimenta que usted tiene, ¿verdad? Entonces es parte de la nueva normalidad. Los docentes están aprendiendo tecnología y ha sido titánico para algunos, para otros ha sido muy fácil, ¿verdad? Se han abierto muchas más oportunidades de poder atender más grupos de manera virtual. Sin embargo, los estudiantes están pidiendo regresar a la educación presencial porque sienten que la educación virtual los está sobrecargando. Si antes solo iban a clase ya una media mañana, hoy pasan toda la semana conectados haciendo diferentes actividades, ¿sí? Entonces, interesante. Los docentes, por un lado, están migrando hacia la tecnología, y los estudiantes ahora están extrañando la presencia del docente, la experiencia del aula, la experiencia de los laboratorios y, sobre todo, la socialización con sus pares o con sus compañeros, ¿verdad? Estos aspectos son de la nueva normalidad en la educación. Por ejemplo, las plataformas LMS,
¿Qué son las plataformas LMS? Bueno, son sistemas de gestión de aprendizaje, es decir, son software instalados en un servidor que se emplean para administrar, distribuir y controlar las actividades de forma no presencial. Aquí hablamos de Moodle, hablamos de Claroline, hablamos de Teams, de Meet, de un montón de plataformas y hay muchísimas. Y que esas plataformas no surgieron con la pandemia, ya estaban disponibles, pero estábamos cómodos con la presencialidad. Luego, ha habido una necesidad de reinventar las planificaciones para impartir las clases. Las planificaciones son más complejas, ya que incluyen una variedad de recursos en línea, así como acceso a millones de libros, investigaciones y documentos, entre otros. Entonces los estudiantes ya no necesitan entrar a una biblioteca en físico, sino que los buscadores le dan una infinidad de recursos y ellos de alguna manera se están volviendo también autodidactas. ¿Sí? Lo que no se logra en la clase, ellos lo buscan, ¿verdad? Tutoriales en YouTube, páginas, en fin, hay una cantidad de recursos. El streaming se ha vuelto algo innovador. Las clases grabadas facilitan el aprendizaje de manera asincrónica y permiten que los estudiantes puedan trabajar y estudiar. ¿Sí? Se da la clase en vivo, los que participan en vivo, pues qué bueno, pero los que no, por alguna razón, tienen la posibilidad de volverlo a ver más tarde, al siguiente día, cuando ellos tengan tiempo. Y van a recibir exactamente la misma clase, solo que grabada. ¿Sí? Así como algunos verán esta charla y esta conferencia posteriormente, porque va a quedar grabada, así, ¿verdad? También las clases se hacen de esta manera, llegando a más personas. Vamos ya con la última parte y es el trabajo, ¿verdad? El trabajo en la nueva normalidad. Interesante. En México, este estudio lo hizo una revista muy importante en México. El home office ha incrementado la productividad del 13 y el 20%, dependiendo de la actividad y el rol de las empresas. Pero solo el 20% de las empresas estaban preparadas para el home office. Todavía hay un buen grupo de empresarios que no creen en el sistema de trabajo en casa y consideran que trabajar en casa es pérdida de tiempo, que el colaborador no hace su trabajo bien porque está en la comodidad de su hogar. Sin embargo, el trabajo se ha duplicado en tiempo dedicado a las actividades porque la persona está conectada mucho más tiempo. El home office aumenta las horas laborales de 8 a 12 horas diarias. Cuando una persona iba a trabajar de manera presencial, tenía una hora de entrada y una hora de salida. Sin embargo, trabajando desde casa, esta persona le dedica le dedica 4 horas más a estar conectada, ya que le caen correos, que llamadas, videollamadas, y ustedes se han dado cuenta de un montón de videos que han salido que de repente las personas pues andan muy cómodas en su casa y no apagan la cámara y entonces se ve, ¿verdad? Cómo andan en pijama o andan así como muy cómodos. Entonces, eso es parte de la nueva normalidad, ¿sí? Aprender a usar las redes, ¿sí? Apagar la cámara, cuándo apagar el micrófono, cuándo encender la cámara, cuándo compartir pantalla o no, cómo descargar archivos. O sea, todos, eso es parte de la nueva normalidad. Si todos debemos de lo que estamos trabajando y estudiando, debemos de conocer por lo menos 3 plataformas. Las más usadas aquí en El Salvador, pues es Teams, Meet, Skype, Zoom, ¿verdad? Son por mencionar algunas, pero hay muchísimas más que tienen estos servicios, ¿verdad? Algunas son pagadas, otras son gratis y hay empresas que han generado sus propias plataformas para poder realizar el trabajo desde casa. Esto ha generado también nuevas oportunidades de negocio en línea. La innovación, y esta es de la nueva normalidad, es comprar en línea. Ya por mencionarles, Amazon ya era una plataforma con altas ventas. Sin embargo, se ha incrementado el uso de estas plataformas
por el servicio a domicilio. Si nadie quiere salir de su casa y arriesgarse, prefiere que le lleven los productos a casa. Esto también es una muy buena oportunidad para emprendedores, ¿sí? Yo sé de muchas personas que están importando productos de China, ¿verdad? Productos de Asia, de Estados Unidos, de Europa, y las están comercializando en páginas como Facebook, Twitter, Instagram, y han hecho de esta venta un trabajo y una nueva oportunidad. Entonces, la nueva normalidad no solo son cosas negativas, como ya les había mencionado, sino también de aspectos positivos. Y basta que entren al sitio que tiene Facebook de compra y venta, hay una infinidad de productos a muy bajo precio que las empresas, ¿verdad? O los almacenes de marcas reconocidas los tienen a por lo menos a un 20 o 30% más caros que se pueden encontrar ahí y con la misma calidad. Entonces, esta es una nueva normalidad, ¿sí? Los mercados, hay muchos emprendedores que están llevando las frutas, las verduras y todos los productos básicos de la canasta básica se los llevan a su casa. El WhatsApp empresarial se ha incrementado. En fin, hay un despunte positivo en el área de la economía y el trabajo. Eh, el teletrabajo, ¿sí? No necesariamente es el home office. El teletrabajo es una oficina, no en el edificio, pero una oficina aislado donde puede hacer sus actividades, ¿verdad? Se ha vuelto 7/24 con una sociabilidad más tenue, o sea, el compartir con otras personas, el convivir con otras personas, con la probable reducción del capital social y el fomento de la individualidad. Esto es pues algo, un fenómeno, un daño colateral, digámoslo así, ya que antes en el trabajo pues de alguna manera era otra realidad, uno tenía relaciones, amistades, amigos, sociabilidad, era otro mundo llegar a trabajar, convivía con los compañeros. Sin embargo, ahora muchas empresas que han designado el teletrabajo ya no se pueden ver. Ahí hay también un montón de videos donde hacen sátira de las reuniones de trabajo desde el teletrabajo. Entonces, esto no va a cambiar en mucho. Por ejemplo, El Salvador pues tiene muchos call centers que contratan a muchos jóvenes y la mayoría, un buen porcentaje, están trabajando desde casa. Entonces, no se cree que se vaya a regresar para el otro año así, porque están dando mejores resultados. ¿Saben? ¿Cuánto cuesta el alquiler de un edificio, un call center? ¿Sí? Son miles, 100,000, 100, qué sé yo, $50,000 mensuales por el alquiler de un edificio. Si no voy a usar el edificio, le doy el equipo a mi colaborador, le reconozco un poco el internet, le reconozco un poco el uso que va a tener y me ahorro, ¿sí? Ese dinero del alquiler de los edificios. Entonces, por un lado, las empresas están ahorrando este dinero y siguen ganando porque los servicios se siguen cancelando de igual manera, pero la inversión, ¿sí? En infraestructura ha reducido. Por ende, hay unos sectores que eran muy rentables antes de la pandemia y ahora han quebrado. Por ejemplo, el transporte, la infraestructura, los restaurantes, entre otros, el cine, ¿sí? El turismo ha sido fuertemente golpeado. Pero, por otro lado, pues han surgido estos nuevos opciones de trabajo. Para concluir con mi ponencia, solo les dejo una reflexión. Los nuevos hábitos, así como en resumidas cuentas, los nuevos hábitos de la nueva normalidad. ¿Sí? La conciencia sanitaria es muy importante. O sea, debemos de cuidarnos. Hoy sí es importante lavarnos las manos. Hoy sí andamos pendientes del alcohol gel. Hoy sí andamos listos a usar la mascarilla. Somos expertos en la KN y en la NK95 y en la quirúrgica y somos expertos en todo el tipo de mascarillas, ¿verdad? La conciencia ambiental. Nos hemos dado cuenta que nosotros éramos los que dañábamos la naturaleza y cómo han aparecido diferentes especies, ¿verdad? Venados, animales y todo. Casi todos los días veo que aparecen mazacuatas en habitaciones que los bomberos andan rescatando estas especies, ¿verdad? No son venenosas, pero asusta ver una culebra de este tipo en su casa, entonces no era común.
¿Por qué? Porque de alguna manera pues los animales estaban alejados de la sociedad. Si nosotros nos guardamos, pues ellos empezaron a salir. ¿Sí? La contaminación, la capa de ozono, pues de alguna manera eso nos ha beneficiado. Y la conciencia social, lo que yo les decía, cuidarnos a nosotros, o sea, hacerme responsable del cuidado de las demás personas es parte mía, ¿sí? No lo voy a hacer porque yo me voy a contaminar o a infectar, sino que yo no voy a contaminar o infectar a otras personas. Quiero compartirles un video y con esto cierro y no sé si habrá algún espacio de preguntas. Esta es una campaña que UNICEF ha lanzado. Si no se escucha el video o el audio, no se preocupen, me interesa más el texto que va apareciendo y las imágenes que van de fondo. Y lo voy a dejar como una reflexión ante los beneficios de la nueva normalidad y también los retos y las cosas que hemos perdido. Vamos a ver si se logra ver el video. Million deaths per year. Long-term exposure to air pollution is also linked to see the Himalayan peaks for the first time in 30 years. COVID-19 lockdown measures have brought significantly. Health organisations are launching an appeal for global action. A recent study shows that this preventable disease accounts for 15% of all deaths of children. Health organisations are largely We will push that project no matter what happens. Our production lines are operating at full capacity and our engineers are working around the clock. Welcome to my brand new makeup tutorial. I know a lot of you guys have asked a ton of questions in the last one, so I decided to do another one and share with you. She's been going from one patient to another, monitoring medical equipment. She's not slept over 48 hours. There's just not enough room. 3 and 4-year-olds are 5 times more likely to receive early childhood education than the poor. Digital divide, and we hope that this will allow people who previously had no way of accessing to access. Hello, 911, what's your emergency? Hello, this is the school system, and he just started shooting. I don't know where to go. Please calm down, sir. 2018 journalist and critic was killed after entering the concert. Readers turning to independent media for information during the COVID-19 pandemic. Systems and species are shrinking. 3/4 of the land-based environment and about 66% of Il est considéré comme le second plus grand poisson vivant actuellement sur Terre. It allowed us to trace and monitor the COVID-19 pandemic. Next generation sequencing, we're able to generate a new report. We frequently travel on those roads. The damage done and Fight of our lives. The United Nations Secretary General has called for a ceasefire in countries locked down in long-term conflict. Bueno, con esto termino mi ponencia. Agradecerles a Lapsus por la invitación, agradecer a las personas que están pendientes. Realmente es un honor haber sido invitado, una gran responsabilidad. Espero haber podido llenar las expectativas. Como le digo, es un tema nuevo, es un tema que no tenemos mayor información y hay muchas corrientes que están opinando ante esto. Lo que sí les puedo decir es que debemos de adaptarnos como seres humanos, que tenemos la capacidad de cambiar, no ofrecer resistencia al cambio y aprovechar las oportunidades que se nos están presentando ante esta nueva normalidad.